Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá conversando con ustedes en forma virtual sobre lo que va a ser el camino a la ISO 14001-2015. Nuestro objetivo en este webinar es compartir con ustedes justamente conceptos relacionados con la transición de la ISO 14001-2004 a la ISO 14001-2015. Por eso el título del webinar, Camino a ISO 14001-2015. Los contenidos que abordaremos serán presentados con un enfoque general y conceptual. Estaremos introduciendo cuestiones relacionadas con el proceso de revisión de ISO 14001, la introducción a la estructura de alto nivel, también conocida como macroestructura o anexo SL, la estructura, las definiciones, los conceptos y los textos comunes. Vamos a conversar también sobre los cambios principales de ISO 14001-2015 y este es el foco más grande de este webinar. Tienen que ver con la gestión ambiental estratégica, con el compromiso gerencial, con la protección del medio ambiente, con el desarrollo sustentable, con la gestión de riesgos, con la medición del desempeño ambiental y la mejora, con el enfoque al ciclo de vida, con la extensión del enfoque ambiental sobre la cadena de suministros, con las comunicaciones y partes interesadas y otros cambios como la documentación, las acciones preventivas. Y por último vamos a estar conversando también sobre los próximos pasos hacia la ISO 14001-2015. Acá podemos ver qué es lo que pasó con la ISO 14001 y cómo ha evolucionado el sistema de gestión ambiental. Según datos de la organización ISO del año 2013, más de 300.000 organizaciones en todo el mundo utilizan ISO 14001 y este número sigue en crecimiento. Un sistema de gestión ambiental es un marco para que las organizaciones gestionen sus impactos ambientales y la mejora en su desempeño ambiental. ISO 14001 es el estándar de gestión ambiental más conocido a nivel mundial. Pero hoy existe un reconocimiento en el aumento sobre la fragilidad que tiene el desarrollo de los negocios en el contexto ambiental y una presión muy grande que como humanos estamos ejerciendo sobre el medio ambiente y está superando los límites. Tenemos ejemplos de todo tipo esta semana en la Argentina. El cambio climático global también tiene que ver con el incremento de la demanda de recursos como energía, agua, suelo y otros. La pérdida de biodiversidad, el aumento de la población humana a escala global, todo esto pone de manifiesto la necesidad de pensar las estrategias de negocio desde una perspectiva mucho más amplia de la que estamos haciendo hoy. También responde a un aumento en las exigencias legales y en general a un aumento de las expectativas sociales hacia las organizaciones. Esto tiene que ver con la transparencia en que como consumidores les exigimos a las organizaciones hacia las que hacemos negocios o a las que compramos algún tipo de producto, con el desarrollo sustentable y con la responsabilidad social. En este sentido, ISO 14001 es una respuesta que muchas organizaciones encuentran para canalizar estas situaciones y estas inquietudes. Desde que ISO 14001 nació, mucho ha pasado. En ese sentido, una nueva perspectiva es el nombre de esto que estamos compartiendo y tiene que ver con asegurar que los sistemas de gestión se vean como algo mucho mayor que una mera certificación, algo que realmente ayude a las organizaciones a alcanzar el éxito a largo plazo. Por eso hablamos de una nueva perspectiva. La primera versión de ISO 14001 es de 1996, cuando éramos jóvenes y chiquitos. Algunos de ustedes a lo mejor ni habían nacido, no sé quién está del otro lado y me da mucha curiosidad. Posteriormente, esta edición de la 96 de ISO 14001 se revisó en el 2004 e incluyó algunos cambios. Los que trabajaron con la norma en el 96 se acordarán perfectamente que estos cambios tuvieron que ver con integrar los programas de gestión a los objetivos, con enfatizar la evaluación sistemática del cumplimiento de requisitos legales, el punto 452 que se escindió de 451. Pero básicamente entre el 96 y el 2004 la estructura de la ISO 14001 se mantuvo casi originalmente. Sin embargo, desde el punto de vista de la perspectiva ambiental ha cambiado muchísimo desde la década del 90 hasta ahora. También ha cambiado mucho la forma en la que entendemos la gestión, la forma en la que vemos la problemática ambiental, la manera en la que nos comunicamos
la manera en la que entendemos la gestión de las organizaciones, solo por dar algunos ejemplos de lo que ha pasado desde la década del 90 hasta ahora. En términos individuales, bueno, cada uno de ustedes hará memoria y recordará qué estaba haciendo en los 90 y cómo estaba vestido, qué hacía. Mucho ha cambiado. Desde el punto de vista ambiental, los que trabajamos en gestión ambiental nos acordamos, la década del 90 nuestra preocupación tenía que ver con la capa de ozono. Hablábamos muy poco, en esa época empezábamos a hablar del efecto invernadero. No charlábamos sobre lo que hoy es el tema ambiental, que es el cambio climático global. No teníamos conceptos como lo que es la huella de carbono, la huella hídrica. No hablábamos de desarrollo sustentable de la manera en la que podemos hacerlo hoy en el 2015. La experiencia de estos 20 años permite entender que el estándar tiene que poder superarse. O sea, la ISO 14001 tiene que poder evolucionar para poder enfrentar estos nuevos desafíos, no solo desde el ámbito de la protección ambiental, sino también desde la gestión en forma general. La necesidad de revisar ISO 14001 fue acordada a finales del 2011 y el trabajo comenzó a principios del 2012. Hubo una serie de consultas que precedieron a este cambio y a este borrador que tenemos hoy, y entre el 70 y el 80% de las respuestas fueron muy positivas respecto al alto impacto que ISO 14001 como estándar tenía para el cumplimiento de los requisitos legales y para la mejora en el desempeño ambiental de las organizaciones. También se identificaron como beneficios la mejora de la imagen pública y surgieron algunas potenciales mejoras como la gestión de proveedores, la visión de las partes interesadas, alguna gente que venía trabajando con otro tipo de sistemas de gestión, como gestión en 9001, en la parte de calidad, o como la gestión de seguridad y salud, también hizo aportes a lo que entendemos que debería cambiar en la ISO 14001. En la introducción de la ISO 14001-2015 en el borrador, se destaca que la intención es incrementar la habilidad de las organizaciones para disminuir su huella operacional directa. Fíjense cómo este concepto en el 90 no lo teníamos así. Influenciar la forma en la que los productos y servicios son diseñados, producidos, distribuidos, consumidos y dispuestos. Se hace mucho más fuerte el enfoque al ciclo de vida. Y la comunicación de la información ambiental con las partes interesadas. El objetivo global es soportar y realzar los esfuerzos de protección ambiental en el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. El alcance de esta revisión de ISO 14001 fue acordado, como decíamos antes, en el 2011 a través de consultas a diferentes organismos nacionales de estandarización y se basa principalmente en 3 puntos. Primero, la revisión 2015 de ISO 14001 sigue lo que conocemos como estructura de alto nivel, o HLS por sus siglas en inglés, que están definidas en el documento anexo SL de la organización ISO. Los que vienen trabajando con ISO 9001 o con otro tipo de estándares de gestión de la organización ISO ya tienen tal vez conocimiento de lo que estoy hablando, para algunos de ustedes será algo nuevo. Vamos a desarrollar en algunos momentos algunos conceptos adicionales sobre esta macroestructura o estructura de alto nivel. En segundo, considera las conclusiones finales del reporte del Comité Técnico 207, que si quieren se encuentra disponible en la página oficial de la organización ISO. Y por último, como tercero, vemos acá, asegurar que se mantengan y mejoren los principios básicos de ISO 14001-2004 y a la vez mantener y mejorar los requisitos existentes. Vale la pena acá recordar, hacer un paréntesis, ISO 14001 no fija parámetros específicos de desempeño, ni tampoco explicita cómo implementar los requisitos definidos, y la ISO 14001-2015 tampoco lo va a hacer. Este es el motivo clave por los cuales este tipo de estándares puede ser implementado en organizaciones de diferente tamaño, de diferente rubro, en diferente ubicación geográfica. En muchos sentidos, este alcance de revisión y los cambios propuestos son la evolución natural del estándar vigente, como un concepto darwiniano aplicado a la ISO 14001. De nuestras experiencias en entrenamiento y en auditoría, cuando hacemos la lista de temas que hoy consideramos son los puntos débiles de la 14001-2004, y es un ejercicio que también hacemos en los workshops y de transición de la norma y en general cuando nos juntamos con auditores, estas listas coinciden con los temas que han sido revisados en esta nueva versión de ISO 14001-2015. Ojalá para ustedes también sea así. En ese sentido, podemos hacer una pequeñísima extensión de lo que tiene que ver con los cambios y podemos clasificar de alguna forma
a diferentes tipos de cambios. Hay cláusulas, o hay temas más que cláusulas, hay conceptos de la ISO 14001-2004 que no tienen modificación. Algunos han sido modificados ligeramente, muchos, la mayoría, han sido profundizados y extendidos. Tenemos algunos que son nuevos y algunos muy poquitos han sido eliminados. Esto a nivel conceptual. La estructura de alto nivel, que es la que decíamos recién, llamada HLS por sus siglas en inglés, la macroestructura, es la que la organización ISO decidió para que todas las normas de los sistemas de gestión utilicen un marco común. Esto significa que hay una estructura de alto nivel unificada y que hay una terminología y texto común básico, idéntico para todos los sistemas de gestión que tengan estándar ISO, y hay términos y definiciones comunes. Esto es aplicable para los nuevos estándares y las próximas revisiones de normas existentes. Aquellos de ustedes que trabajen con otro tipo de estándar de gestión, como la ISO 9001, como inocuidad alimentaria, como seguridad y salud ocupacional, como seguridad de la información, podrán ver que tiene muchísimas ventajas tener un marco común en la estructura y requisitos que facilitan la integración de los sistemas de gestión. Esto en la práctica va a traer simplificación de muchos de los procedimientos y de los procesos que hoy estamos manejando. Este marco común significa que cada una de las disciplinas va a poder adicionar textos específicos a la estructura a la macroestructura, a la estructura de alto nivel. Además, de alguna forma, este marco común permite enriquecer a los estándares con experiencias de otros estándares. Por ejemplo, para la ISO 14001 aporta una visión de responsabilidades de la dirección como una cláusula independiente que existía en el sistema de gestión de la calidad. Y algunas cuestiones con algunas diferencias de los requisitos 2015 ya eran preexistentes para otras normas. Por ejemplo, bueno, el caso que decíamos recién, el 9001. En otros sentidos, también son válidos en los ejemplos que van para el otro sentido, o sea, que ISO 14001 haya enriquecido a la macroestructura de otros estándares. Por ejemplo, en el enfoque de PDCA, que ISO 14001 tenía desarrollado, y no tan explícitamente, la estructura de ISO 9001 a las versiones anteriores. Que exista este marco común implica que hayan textos obligatorios que no pueden ser cambiados. Sin embargo, cada una de las disciplinas puede añadir términos y definiciones según sea necesario, y estas notas modifican o sirven al propósito de cada disciplina de forma particular. En el borrador, si alguno de ustedes lo tiene a mano o ha tenido acceso, podemos ver la macroestructura en texto negro, en una letra en negro, los agregados que tiene la parte ambiental, la parte de ISO 14001 específico en azul. En resumen, algunos cambios de esta versión de la ISO 14001 surgen como consecuencia directa de haber adoptado la estructura de alto nivel. Las principales ventajas de tener esta estructura, bueno, como decíamos recién, mejora la compatibilidad de las normas, facilita la implementación de nuevas normas, porque es la misma estructura, si uno suma, adiciona otros tipos de estándares de gestión. Tiene un valor aumentado para los usuarios, pues nos facilita la integración, como decíamos recién, y en general se espera que haya un aumento de la eficacia en el desarrollo de las normas para los comités técnicos. Esto ya es una ventaja directa para la organización ISO. ISO 9001, ISO 14001 se van a adaptar al marco de esta HLS durante el 2015, y la implementación de esta macroestructura requiere una interconexión entre la estrategia de negocio y el sistema de gestión. Esto es un requisito que ya surge de la macroestructura. Esta conexión que las normas están intentando buscar a partir de conectar en forma más directa lo que tiene que ver con la estrategia del proceso del negocio y el sistema de gestión, que en este momento muchos usuarios de estos sistemas ven como una desventaja o como un punto débil de estas normas. Vamos a ver a continuación esta nueva estructura de contenidos de ISO 14001 y de la forma en la que se organizan los contenidos y el título. Algunos de ustedes ya rápidamente van a poder encontrar los cambios y van a poder identificar cuáles son los temas en los que van a tener que empezar a trabajar en este tiempo que sigue antes de la transición. Lo primero que hay que decir es que esta estructura tiene 10 cláusulas.
Esta macroestructura tiene estas 10 cláusulas, como decíamos recién, son iguales para todos los sistemas de gestión que la organización ISO revise y son iguales para todos los sistemas de gestión, de los estándares de sistemas de gestión que se emitan de acá hacia adelante. Lo primero que vemos es el capítulo 1, que tiene que ver con el alcance del sistema de gestión. Después el capítulo 2 es un capítulo de normativa, de referencias. El 3 es el mismo capítulo 3 que teníamos en esta versión, es un pequeño diccionario que tiene la norma de términos y definiciones. Vemos algunas definiciones comunes a la macroestructura, por ejemplo, idénticos a ISO 9001-2015 y a otros que son particulares para el sistema de gestión ambiental. Se incorporan conceptos generales que vienen de esta macroestructura. El 4 es un capítulo nuevo que no existía conceptualmente en lo que tenemos hoy, el ISO 14001-2004, que se llama contexto de la organización. Y tiene que ver con entender cómo la organización, dónde está la organización, cuáles son los factores que impactan en la organización a la hora de hacer sus negocios. Entender cómo son las partes interesadas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, determinar el alcance, entender cómo se va a desarrollar el sistema de gestión ambiental. El capítulo 5 tiene que ver con el liderazgo. Y este es un capítulo que claramente representa un énfasis muy importante de la norma sobre lo que es el management, sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es la gerencia, la dirección, el rol de la dirección en el sistema de gestión ambiental. Es un capítulo distinto que en la ISO 14001-2004 no tenemos. Después tenemos el capítulo 6, que tiene que ver con la planificación. Se han agrupado en este capítulo las acciones para abordar riesgos y oportunidades, me fui muy rápido, y los objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos. 6.1 es una cláusula que incluye aspectos ambientales, requisitos legales y obligaciones voluntarias, que es un término nuevo que utiliza esta versión 2015, que son nuestros viejos 431, 432 de la revisión actual de la 2004. 6.2 incluye los requisitos actuales prácticamente sin modificación del 433, de lo que es objetivos, metas y programas de gestión. Pasamos al capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos todo lo que tiene que ver con soporte, todo lo que tiene que ver con recursos, con competencia, con concientización, con comunicación. El 7.5, información documentada, incluye requisitos para generar información documentada, actualizarla y controlarla. Es lo que reemplaza a lo que hoy tenemos en documentos, en control de documentos, en control de registros. El 8 tiene que ver con la operación, y ahí encontramos lo que tiene que ver con la planificación y control operacional, lo que tiene que ver con la planificación y control de la cadena de valor, lo que tiene que ver con la preparación y la respuesta ante emergencias. Algunas aclaraciones. Todo lo que estamos compartiendo con ustedes hoy tiene que ver con los borradores que están disponibles de la ISO 14001-2015. No se espera que hayan grandes cambios a nivel de la estructura y a nivel de los capítulos que estamos compartiendo, pero puede ocurrir que alguna de las cláusulas cambie ligeramente el nombre o que haya algún tipo de definición distinta en cuanto a contenido. Alguna aclaración adicional vamos a hacer para el final de este webinar. Y otra aclaración más, por si siguen ahí y no se desconectaron, que aprovechen para ir haciendo preguntas, que vamos a tener tiempo para contestarlas al final de la presentación. Sigamos, el capítulo 9. Tiene que ver con la evaluación de desempeño. En este capítulo encontramos cláusulas relacionadas con el seguimiento de la medición, encontramos cláusulas relacionadas con la auditoría interna y la revisión por la dirección. El capítulo 10, mejora, tiene que ver con no conformidad y acción correctiva y con mejora continua. Fíjense que a primera vista impresiona muy distinta la estructura respecto de lo que es la estructura de revisión 2004. Volviendo a aclarar lo que habíamos mencionado al inicio, existen algunas cláusulas que, a pesar de haber cambiado de número, de nombre, se han mantenido en concepto y en contenido idénticas a las que estamos trabajando hoy con la 2004.
Al igual que la versión 2004, existe un anexo A, que es informativo, y uno B, que tiene las correspondencias de ISO 14001, 2004 y 2015. Y además hay un anexo C, que tiene correspondencias de las cláusulas con el modelo de PDCA. Y es de ese modelo que vamos a conversar ahora. Muchos de los que trabajamos con ISO 14001 usamos mucho la forma de pensar de PDCA, tanto para la implementación como para trabajar con la norma, como para auditar un sistema de gestión ambiental. El modelo de PDCA en esta macroestructura se profundiza aún más, y a pesar de que no está implícitamente resaltado, es posible organizar los elementos de este modelo, como vemos en lo que estamos compartiendo, y hay una figura que está en el borrador de ISO 14001-2015, que es básicamente la que estamos viendo en este gráfico, donde está la representación de la estructura de ISO 14001-2015 en el ciclo de PDCA. Lo primero que vemos como para estructurarlo es el capítulo 5, que es el liderazgo. En función de ELSO, el capítulo 6 tiene que ver con la planificación. El 7 y el 8 tienen que ver con soporte y operación. El capítulo 9 tiene que ver con evaluación de desempeño. El capítulo 10 tiene que ver con la mejora. Fíjense cómo se va armando de vuelta este PDCA. Empezamos del 5, así que lo que tenemos que marcar ahora es el 4. ¿Qué es el 4? El 4 tiene que ver con el contexto de la organización. Son las entradas al ciclo de PDCA. Tiene que ver con las partes interesadas y con la necesidad y expectativas de estas partes interesadas. De vuelta el capítulo 4 como entrada a este PDCA. Y como salida del PDCA el 4.1. El 4.1 marca, por un lado, el contexto de la organización. En todo lo que tiene que ver con que la organización identifique y analice cuál es el contexto en el cual desarrolla sus actividades y hace negocios. Y acá la norma nos pide que identifiquemos temas externos y temas internos. Como temas externos podemos mencionar el entorno social y cultural, político, legal, regulatorio, financiero, tecnológico, económico, tengo la lista escrita, natural, puede ser competitivo desde el punto de vista del mercado, internacional, nacional, regional, local. Tiene que ver también con poder entender, poder analizar cuáles son los principales conductores y tendencias que tienen impacto o ponen en riesgo los objetivos de la organización. Y la relación que tiene la organización y la percepción que tiene la sociedad o los accionistas o las partes interesadas respecto de la organización. También tienen que ver estos contextos, estos asuntos externos con los requisitos legales relevantes para el sistema de gestión. Fíjense cómo se enmarca mucho más claramente lo que es el ciclo de PDCA, lo que es el ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua, dentro de lo que es el contexto de negocio de la organización. El concepto de partes interesadas no es nuevo para ISO 14001. En esta versión 2015 lo que ha ocurrido es que se ha intensificado para poder explicitar, para poder analizar en forma más profunda cuáles son las expectativas, quiénes son estas partes interesadas y cuáles son sus expectativas. Algunos ejemplos que podemos dar, y esto va a variar en función de cuál es el sistema de gestión ambiental, cómo sea la organización, cuál sea el rubro que va a estar direccionando a esta organización. Algunos son comunes, como por ejemplo las autoridades legales, las autoridades regulatorias. Algunos son particulares, como lo que podría ser la casa matriz de una corporación. Clientes, el tipo de clientes, asociaciones de comercio, comunidades, ONGs, vecinos, empleados y otras personas que trabajan en representación o en nombre de la organización también son partes interesadas. Y como salida de lo que es un sistema de gestión ambiental, hubo una gran discusión en la organización ISO de qué era la salida. Y después de esta larga discusión, lo que se acordó es que la salida tiene que ver con mejorar el desempeño ambiental y cumplir con los requisitos legales y otras obligaciones voluntarias y también lograr los objetivos ambientales que la organización se autoimponga. Así que esas son las salidas del sistema de gestión ambiental y como tal funciona y circula toda la estructura del sistema de gestión en forma de ciclo de PDCA para poder alcanzar y poder lograr esas salidas. Focalicémonos entonces ahora en poder
mencionar, en poder compartir con ustedes cuáles son los principales cambios de ISO 14001 en esta versión 2015. Como venimos mencionando, algunos de estos cambios vienen del marco de la estructura común, otros han sido incluidos en forma explícita por la disciplina ambiental como respuesta a estas inquietudes que han sido escuchadas a lo largo de este proceso de revisión. Existen algunos requisitos que han sido ajustados en forma muy menor, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los requisitos legales, con la identificación, con el análisis de aplicabilidad, que siguen siendo esenciales, pero no han sido modificados en forma sustancial, con lo que tiene que ver con competencia, con auditoría interna, con revisión por la dirección. Esos conceptos siguen siendo vigentes y prácticamente no han sido modificados desde el punto de vista conceptual de lo que es nuestra versión actual. Así que a continuación, y en forma resumida, vamos a presentar los principales cambios, y están agrupados, ordenados, no por requisitos, o sea, no por las cláusulas que veníamos conversando recién, sino por eje conceptual, para permitir poder presentarles a ustedes estos cambios desde una perspectiva conceptual y general. Ordenados, estos tienen que ver con lo que hace a la gestión ambiental estratégica y liderazgo, el enfoque al ciclo de vida, lo que tiene que ver con desempeño ambiental, lo que tiene que ver con comunicación y otros cambios menores. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 conceptos que vamos a compartir actualmente en breve. Ahora, bueno, el primero entonces tiene que ver con la gestión ambiental estratégica. Lo primero que mencionamos hoy cuando empezamos a charlar en este webinar hace un ratito, tenía que ver con la necesidad de estos sistemas de gestión ambiental de enraizar más lo que tiene que ver con el negocio y cómo acoplar el negocio hacia lo que tiene que ver con el sistema de gestión ambiental. Esta crítica que muchos de ustedes escuchábamos nosotros como auditores, como entrenadores, como en la implementación de sistemas de gestión, algunos de ustedes decían, bueno, el sistema de gestión va por un lado, el negocio va por el otro, nos cuesta mucho interrelacionar. Esto es algo que desde la versión 2015 se está intentando achicar esta brecha, profundizar lo que tiene que ver con la gestión ambiental estratégica. Se propone uno de estos focos, tiene que ver con incorporar la visión ambiental en forma mucho más explícita a la mesa de decisión de los niveles más altos de la organización. Para poder lograrlo, existen requisitos, como por ejemplo los que decíamos, para entender mejor el contexto en el que la organización se desenvuelve, la planificación en forma más estratégica desde el punto de vista ambiental, enfatizar la importancia de las partes interesadas, tanto internas como externas. Todos estos son elementos que hacen a este foco en la gestión ambiental estratégica. Este mismo enfoque integra la gestión ambiental con el negocio en buscar oportunidades para el manejo, o sea, para todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, pensar cómo es el riesgo de negocio desde el punto de vista ambiental, cómo se pueden producir ahorros desde el punto de vista financiero en el uso responsable de recursos, en la generación de emisiones. Concentrar también el pensamiento de las acciones asociadas a la reputación en el cumplimiento de los requisitos regulatorios, en la ausencia de incidentes ambientales, en aprovechar las oportunidades relacionadas con negocios ambientalmente responsables. La introducción del concepto de desarrollo sustentable es uno de los ejes de este cambio en ISO 14001-2015, y lo que tiene que ver con la gestión ambiental estratégica seguramente va a ser un cambio para algunas de las organizaciones. Vale la pena hacer alguna aclaración. A medida en que vayamos repasando los cambios, tal vez ustedes que están escuchando van a decir, bueno, a mí, en mi organización, este cambio no me representa nada, nosotros ya estamos trabajando así. Es porque en algún punto los cambios que tiene la ISO 14001 es una evolución. Entonces, muchos de los sistemas de gestión ambiental que nosotros auditamos o de los que ustedes conocen, ya tienen algunos de estos conceptos incluidos en menor o en mayor grado. Lo que tiene que ver con la gestión ambiental estratégica, retomando lo que estábamos conversando recién, tiene que ver con poder comprender a la organización y a su contexto, y en ese sentido, la organización tiene que determinar, que es lo que cuando estábamos conversando recién sobre la macroestructura tratábamos de explicar, en el punto 4.1 y en el punto 4.2, cuáles son las cuestiones, problemas externos e internos que son relevantes para el propósito y la dirección estratégica. Estoy leyendo texto borrador, está encomillado,
y que afectan la capacidad para lograr el resultado deseado del sistema de gestión. Comprender la organización y su contexto explícitamente, hacer un análisis de dónde se mueve la organización para poder desarrollar sus negocios, identificando y gestionando los riesgos, y en ese sentido el concepto de riesgo que se incorpora ahora a lo que es más explícitamente a esta versión, plantea acciones para evaluar aspectos significativos, que esto ya lo teníamos, obligaciones de cumplimiento legal y voluntaria, ya lo teníamos, y esto es cambio, riesgos asociados a desafíos y oportunidades. En ese sentido, es necesaria la definición por parte de la organización de cuáles son los asuntos externos e internos que van a influenciar al sistema de gestión ambiental. Y si bien es cierto que la versión 2004 considera este tema como entrada, por ejemplo, para la revisión por la dirección, esta versión es mucho más explícita y representa un nuevo concepto, incorporando los conceptos de riesgo en amenazas y oportunidades para el sistema de gestión ambiental. Seguro que este tema hay muchas preguntas. Nosotros también tenemos bastantes inquietudes en cómo va a ser la implementación de este tema. Todavía hay hasta discusiones a nivel de la ISO y del comité respecto de este tema. Lo que sí sabemos es que la versión 2015 lo que propone es identificar amenazas y oportunidades, o sea, cosas positivas y cosas, o sea, entendiendo la amenaza como algo negativo y entendiendo la oportunidad como un riesgo positivo, en relación con el cumplimiento de las obligaciones y los objetivos de la mejora continua. Y es indispensable para eso, que ISO 14001, para poder dar lugar a esto, que la dirección considere a la gestión ambiental como parte de la estrategia de negocio. Por eso decíamos recién que las definiciones de la estrategia ambiental sean definidas a nivel de la mesa chica de las organizaciones. Este tema nos lleva a hablar a riesgo. En lo que estamos viendo, en lo que estamos compartiendo, ustedes pueden ver un esquema que para muchos de ustedes tal vez sea conocido. Es un esquema que DNVGL utiliza hace bastante tiempo y tiene que ver con pensar en esta línea de pensamiento de esta nueva revisión que viene de la macroestructura, este concepto, la evaluación de riesgos como parte de la gestión ambiental. Un evento tiene causas y ese evento genera consecuencias. Para poder gestionar un determinado evento respecto de garantizar el resultado y que el resultado sea el esperado, es necesario gestionar los riesgos relacionados a este evento. Y en ese sentido, el sistema de gestión ambiental tiene que poder identificar los aspectos y los impactos, que eso ya lo veníamos haciendo, los requisitos de cumplimiento legal, y acá viene la diferencia, los riesgos y las oportunidades. Los riesgos entendidos en realidad como amenazas y como oportunidades. Un ejemplo de riesgo que se me ocurre ahora que podemos incluir, por ejemplo, la dificultad para el cumplimiento de alguna nueva regulación. Eso podría ser un riesgo. La organización, desde su sistema de gestión ambiental, sabe que tiene una obligación que tiene que cumplir y por algún motivo que puede llegar a tener con la infraestructura, que puede tener que ver con recursos, que puede tener que ver con lo que fuera, entiende que hay un riesgo para darle cumplimiento con la operación, con un montón de temas que podrían llegar a ocurrir, tiene un riesgo respecto de poder cumplir con esa obligación que necesita cumplir. Se entiende también que como parte de este análisis sistemático, la organización se puede ver beneficiada en cuanto al controlar a los riesgos desde el punto de vista del sistema de gestión y además en identificar oportunidades frente a respuestas tempranas y robustas le da una ventaja competitiva con su competencia, con su propia existencia como organización. Es un requisito de esta nueva versión identificar riesgos, amenazas y oportunidades de la organización en relación con cuestiones ambientales y, en otras palabras, esto es el riesgo que las cuestiones ambientales le provocan a la organización y a la existencia del negocio de esa organización. Sé que en este tema hay muchas dudas, como decía recién, nosotros también todavía las tenemos. Esta es una primera aproximación al tema, todavía la norma no está en su versión definitiva. Si bien esperamos que no haya muchos cambios respecto de lo que estamos compartiendo hoy, todavía algún cambio, y sobre todo, no en el texto, sino en la forma en que interpretamos este concepto puede ocurrir. Siguiendo con los principales cambios de ISO 14001-2015, el próximo cambio tiene que ver
siguiendo con lo que estábamos conversando recién de la gestión ambiental estratégica, tiene que ver con cómo entendemos las partes interesadas. De vuelta, acá no hay un cambio nuevo, o sea, esto no es una cosa nueva. La ISO 14001-2004 ya habla de partes interesadas. Acá lo que hay es una profundización de un requisito existente. Lo que esta versión pide es que se determine cuáles son en forma explícita las partes interesadas. Y en función de eso, determinar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas, así como definir cuáles de estas necesidades y expectativas son consideradas obligaciones de cumplimiento por parte de la organización. En otras palabras, entender cuáles son las partes interesadas, de esas partes interesadas, cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas, y de esas expectativas, cuáles se transforman en obligaciones de cumplimiento para la organización. Y eso pasa a ser parte de lo que en esta versión conocemos como obligaciones de cumplimiento. Bien, se espera que el análisis sobre estas partes interesadas y sus necesidades sea un proceso iterativo. O sea, iterativo significa que haya varias revisiones en forma periódica y en forma sistemática, porque puede ocurrir que haya partes interesadas que a lo largo del tiempo no lo sigan siendo, o las necesidades hayan sido distintas, o que se hayan incluido partes interesadas nuevas respecto de las originalmente identificadas. Así que se espera que este proceso sea un proceso, como decíamos recién, iterativo y sistemático. Como parte de lo que tiene que ver con la gestión ambiental estratégica, surge un cambio que en realidad es prácticamente natural, que tiene que ver con un énfasis mayor en el liderazgo. En esta versión hay un énfasis en el liderazgo, no solo en la gestión. Hay un examen más detenido, explícitamente sobre la alta gerencia, que ahora tiene una mayor participación en el sistema de gestión. De vuelta, algunos de ustedes me estarán escuchando y estarán diciendo, esto ya en mi organización ocurre, para nosotros esto no es un cambio. Puede ocurrir y ojalá que muchos de estos cambios ya los tengan resueltos en el sistema de gestión. Porque como decíamos antes, esto es una evolución de lo que la ISO 14001 ha transitado durante estos últimos 20 años. Este liderazgo, volviendo al tema del que estábamos charlando, está en forma intencional pasando de gerente, del concepto de gerencia o del concepto de dirección al concepto de líder. La versión esta, la 2015, lo que pretende es que se aseguren que los requisitos del sistema de gestión se integren con los procesos de negocio, que no sea un accesorio. Entendemos por negocio a cualquier actividad que esté en el corazón de la razón de ser de una organización. Además del liderazgo, lo que se pretende es que se demuestre el compromiso, o sea, que este liderazgo se demuestre en un compromiso para asegurar que el sistema de gestión tiene los recursos adecuados, alcanza sus resultados deseados. Hay explícitamente definidas en esta versión responsabilidades específicas en el capítulo 5 hacia la dirección. Tienen que poder informar a todos que el sistema de gestión es importante y que la participación sobre el sistema de gestión es responsabilidad del liderazgo, su aplicación efectiva. La implicancia de la alta gerencia en el sistema es, como decíamos recién, mucho más explícita y práctica. El sistema de gestión ambiental como parte de la estrategia de negocio para asegurar que tenga salidas previstas en términos de cumplimiento, conformidad, alcance de objetivos, desempeños. De vuelta, esto, comparado con la versión 2004, es una extensión de las expectativas, no es per se un requisito nuevo. Otro de los grandes troncos que tenemos que pensar como cambios de ISO 14001 es la idea que tiene que ver con la protección ambiental, el concepto de protección ambiental, donde hay una migración de lo que hoy entendemos como prevención de la contaminación hacia este nuevo concepto de protección del ambiente. Esta revisión de ISO 14001-2015 hace foco en el desarrollo sostenible. El texto en sí mismo no define lo que es protección ambiental, pero enfoca a la prevención de la contaminación, al uso sustentable de recursos, a la mitigación y a la adaptación al cambio climático global, a la protección de la biodiversidad y a los ecosistemas. En la cláusula de política
explícitamente existe ahora un requisito no de tener un compromiso con la prevención de la contaminación, sino un compromiso que se entiende como algo más abarcativo y que tiene que ver con la protección al ambiente. La expectativa es justamente lo que vemos en lo que estamos compartiendo, el material que estamos compartiendo, el expandir el compromiso a iniciativas proactivas de protección ambiental. Pretende focalizar al sistema de gestión ambiental en comprender mejor los temas ambientales, no trabajar en soluciones end of pipe, que son las soluciones de final de proceso. Y en ese sentido es muy común en las auditorías, en los cursos, encontrar que hay mucho esfuerzo puesto en lo que tiene que ver con segregación y residuos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la segregación y disposición de residuos y no en el consumo que genera en sí mismo el residuo, o en el tipo de material, o en los cambios de procesos. La versión 2015, el foco de la 2015, pretende lograr que este concepto de lo que hoy entendemos por prevención de la contaminación y que desde la definición no es distinto, o sea, el concepto de prevención de la contaminación, si uno lee el texto de la definición de la norma que hoy tenemos, no debería variar, pero hay como una percepción de que prevenir la contaminación es una solución de final de caño, de end of pipe. Tenemos que poder trabajar a diferentes niveles en un sistema de gestión ambiental. Por supuesto que segregar los residuos, tratar los efluentes, manejar y disponer adecuadamente lo que tiene que ver con ruido, con las emisiones de una organización hacia el exterior o de una planta industrial, conceptualmente de una planta industrial hacia el exterior, son temas que tenemos que poder manejar. Pero desde esa misma manera tenemos que poder entender que el impacto más importante se logra a través de proteger el ambiente en una forma más genérica, y eso se entiende a partir de disminuir el consumo, a partir de poder pensar cuáles son los materiales que estamos utilizando, a poder de pensar cuál tiene que ser la forma en la que consumimos los recursos que ingresan a la organización, pensando en una caja negra, las entradas de la organización y las salidas de gestión ambiental. El trabajar sobre las salidas solos no tiene sentido hoy. Tenemos que poder trabajar en la entrada y en la salida en forma complementaria y en forma coordinada. ¿Qué más? ¿Qué tenía que contarles de esto? La sustitución de materiales, la revisión de productos y de procesos y el enfocar en sí mismo hacia el desarrollo sustentable. Tal vez conceptualmente es uno de los cambios importantes de ISO 14001 en esta versión. Y asociado con esto tiene que ver el pensar al sistema de gestión ambiental dentro de un marco más amplio y dentro de lo que conceptualmente conocemos como el ciclo de vida de producto. No sé si vale la pena, pero bueno, estamos preparando un material sí vale la pena contarlo. Estamos preparando un material para un workshop sobre el ciclo de vida de producto, estamos preparando también material para un webinar relacionado con este tema, porque es uno de los temas en los cuales seguramente muchas de las organizaciones, incluidos nosotros, todavía no tenemos del todo claro cómo se va a encaminar en el detalle, sí en lo conceptual, pero no tanto en el detalle de cómo es, hasta dónde termina el límite y a qué nos referimos con enfoque de ciclo de vida. Vamos a organizarnos de vuelta. Lo que estamos tratando de contar acá es que el enfoque de ciclo de vida es uno de los cambios principales de ISO 14001-2015. Hay un foco, como decíamos recién, en el desarrollo sostenible, y entonces esto no es solo en la operación per se, sino también en el producto, en el diseño, en el uso, en las etapas de disposición final. El enfoque a ciclo de vida en esta versión de la ISO 14001 es mucho más explícita. Lo tenemos en la versión actual. De hecho, en el anexo A, hoy en la versión 2004, hay una mención a ciclo de vida, pero no es tan explícita como la que está en la ISO 14001-2015, y se requiere pensar ahora en una forma más global, con perspectiva hacia el ciclo de vida del producto. Eso no significa que hay que hacer estudios de ciclo de vida, no es lo que la norma pretende, sino incluir, considerar la perspectiva del ciclo de vida en el sistema de gestión ambiental. Esto significa identificar aspectos ambientales significativos considerando upstream, o sea, qué es lo que ocurre antes de que empiece a ocurrir las actividades en sí mismas de la organización, y downstream, o sea, qué pasa después con el producto una vez que sale de la valla, de la puerta de la organización.
También significa pensar a los aspectos ambientales asociados a la compra de productos y servicios, a lo que tiene que ver con la cadena de suministros, que hoy los manejamos como aspectos ambientales indirectos. Esto va a manejarse de la misma forma, pero tiene un énfasis mucho más importante en la versión 2015, y en realidad es lo que hoy conocemos en muchos de los sistemas de gestión como un punto de debilidad levantado en muchas auditorías, tanto interna como externa, de los sistemas de gestión ambiental vigentes. El otro de los temas, y muy relacionado con esto, tiene que ver con procesos tercerizados. La norma ahora los menciona de forma explícita, este borrador los menciona de forma explícita: extender el control o la influencia desde el punto de vista ambiental a los procesos tercerizados. Esto quiere decir a los procesos que la organización define, depositar la confianza en otras organizaciones. Poder controlar e influenciar aspectos ambientales asociados con la vida final del producto. ¿Qué pasa con la disposición? ¿Qué se puede recuperar? ¿Cómo se puede reciclar? Y también el proceso de diseño y de desarrollo se hace mucho más fuerte con esta perspectiva. Entonces esto es empezar a pensar el producto desde el inicio hasta el final, una tumba. Desde el punto de vista de los requisitos normativos, esto es claramente una extensión importante respecto del requisito actual, que focaliza principalmente en comunicación de proveedores, desde el punto de vista de compras, por ejemplo, o en diseño y desarrollo, donde actualmente lo que vemos es aspectos ambientales de actividades futuras. Hoy tenemos, en esta versión 2015, un foco mucho más explícito. No solo en las actividades de la organización, de vuelta, y lo vuelvo a decir para que tal vez quede un poco más claro, sino en lo que ocurre upstream, en la materia prima, en la cadena logística, y en downstream, luego del uso del producto. Será una decisión de la organización, en función de su contexto y de su posibilidad, evaluar cuál es el grado de influencia que ejercerá en ambas direcciones, y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones ambientales. De vuelta, esto es una evolución natural del estándar. Muchas organizaciones ya se encuentran trabajando así, y para otras, este punto va a representar un cambio grande. Otro de los cambios, de vuelta, para algunos no va a ser un cambio, tiene que ver con los indicadores. Desde el desempeño ambiental y el monitoreo, este es un enfoque mucho más extensivo comparado con la versión 2004. Es más específica en función de definir qué, cómo, cuándo medir y monitorear, y en el análisis y en la evaluación de datos. Lo que hoy tenemos en el punto 451 es un montón de requisitos que tienen que ver con el monitoreo y la mejora continua y el análisis de datos. Hoy esos requisitos en esta nueva versión están más desmenuzados, están más explícitos. Hay un requisito expresado en el borrador del estándar, que es la mejora en el desempeño ambiental, y no solamente la mejora en el sistema de gestión, como hoy se encuentra definido en la versión 2004. Este es un cambio conceptual. Para muchas organizaciones que ya venían trabajando así, no va a representar un cambio, pero desde el punto de vista conceptual del estándar, esto sin duda tiene que ver con un cambio importante, pasar de focalizar no a mejorar el sistema de gestión, sino la mejora del desempeño ambiental de la organización. Y respecto del monitoreo, de la medición, del análisis y la evaluación de datos, acá hay explícitamente es más fuerte que el actual 451. Requiere determinar, como decía recién, qué se va a monitorear, qué se va a medir, cómo se van a analizar y se van a evaluar los resultados, cuáles van a ser los criterios para los indicadores y para el análisis de desempeño ambiental. De vuelta, esto es una evolución lógica. Muchas organizaciones ya tienen estructurados así sus herramientas de gestión, por ejemplo, a través de planes de monitoreo detallados y responsabilidades definidas. Para muchos, esto no va a ser un cambio. Otro de los temas asociados con esto es que la versión 2015 requiere que se definan indicadores para evaluar y demostrar cómo se alcanzan los objetivos propuestos y se monitorea el progreso a través de indicadores. Un indicador, solo para hacerlo más gráfico, es la representación medible, y esto es de norma, ¿no? La representación medible de una condición o estado de operación, gestión o condición. Esto para muchas organizaciones no va a ser un cambio, para muchas sí lo va a ser. Otro de los temas tiene que ver con comunicación.
El cambio que tiene que ver con comunicación es una extensión de los requisitos de la cláusula 443 actual e incluye un requisito específico para determinar qué se comunica a quién, cómo, cuándo. Hay un énfasis mucho más fuerte en la planificación del desarrollo de la estrategia de las comunicaciones, con foco interno y externo en forma equitativa. Una retroalimentación de los empleados o las personas que trabajan en nombre de la organización para la mejora del sistema de gestión ambiental. Requiere considerar esta retroalimentación de partes interesadas internas y también externas. Y la necesidad de reportar en forma externa sobre cuestiones ambientales, que hoy la tenemos vigente en la versión 2004, debe considerar partes internas y requisitos de autoridad regulatoria y de aplicación. Casi terminando, otros de los cambios, y agrupados porque ya son cambios menores, tienen que ver con la información documentada. Al principio decíamos que en estos 20 años de evolución de ISO 14001, una de las cosas que se ha modificado y ampliamente es la forma en la que nos comunicamos. Las organizaciones en general han pasado a depender fuertemente de la información en un soporte digital, y por eso ahora la norma ha migrado como parte de su macroestructura y el concepto es información documentada en lugar de documentos y registros. La protección de la información está explícitamente indicada y cuestiones como acceso y permiso a la información, prevención de pérdidas de datos, se hacen mucho más importantes en función de los cambios de la forma en la que nos comunicamos. Otro de los temas tiene que ver con preparación y respuesta ante emergencias, y acá es un cambio bastante menor, que es la documentación del plan de emergencias y de los simulacros. El control de cambios, que hay un requisito explícito, y en ese sentido la evaluación de aspectos de proyectos nuevos es uno de los hallazgos más habituales en la autoridad del sistema de gestión ambiental. El que exista a nivel de la macroestructura un requisito de control de cambios es una muy buena noticia. Está incluido en una cláusula a nivel de la macroestructura, la planificación de cambios y el control de cambios no intencionados. Siguiendo con esta línea, hay una jerarquía en la planificación de controles operacionales. Para los que vienen trabajando con la OSA no les va a parecer nada extraño. La planificación pasa por pensar cuando uno implementa un control operacional en una jerarquía que pasa por la eliminación, luego por la sustitución y por último el control administrativo hacia lo que tiene que ver con un riesgo o con un impacto ambiental. Otro de los cambios tiene que ver con la acción preventiva. La acción preventiva se considera implícita en el pensamiento del riesgo, no es una cláusula separada como veníamos teniendo ahora, ni es mencionado el concepto de acción preventiva en esta nueva revisión del estándar. Se considera implícito. Eso no significa que las organizaciones que actualmente están trabajando con el concepto de acción preventiva lo tienen que abandonar, por todo lo contrario. El otro de los cambios, bastante menor, tiene que ver con haber reemplazado el concepto de otros requisitos por obligaciones voluntarias. Bien. ¿Cómo sigue esta historia? En este webinar solo nos hemos enfocado en los cambios más importantes y en hacer una introducción conceptual. Por supuesto que existen cambios menores y ajustes que no han sido cubiertos en esta presentación, y en algunos casos estos cambios no requieren modificar el espíritu del requisito. El ejemplo que estábamos mencionando antes, competencia o auditoría interna, respecto de la versión 2004. Los próximos pasos de la versión 2004 hacia la 2015. Actualmente el borrador está en etapa final, estamos en un FDIS. El FDIS fue votado con el 92% de aprobación, es un porcentaje muy alto. Pueden ocurrir algunos cambios, estos cambios no se espera que sean muy importantes. Las últimas noticias que tenemos vienen de la ciudad de Tokio. Hubo una reunión en Japón en febrero de 2015, se hicieron algunos ajustes. La próxima reunión del comité está prevista para abril en el Reino Unido y la publicación del estándar está prevista para el tercer trimestre del 2015, o sea que a finales del 2015 vamos a tener esta norma ya publicada y emitida. El 2015 va a ser un año desde el punto de vista de la gestión ambiental y desde el punto de vista en general de la problemática ambiental muy intenso. Hay muchas reuniones previstas durante este año
sobre todo en lo que tiene que ver con calentamiento global, con cambios climáticos globales. Este va a ser un año de transición, un año bisagra, y bueno, estamos todos muy entusiasmados en ver cómo esto va a evolucionar. Lo que se está pensando, lo que ya está definido, más que lo que se está pensando, es que exista un periodo de transición de 3 años a partir de la publicación del estándar, y lo que da una pauta que existan estos 3 años de transición es que los cambios que se están introduciendo son considerados cambios importantes y sustanciales, por lo cual es recomendable comenzar a planificar la transición ya. Y por eso estamos haciendo esto hoy, de contarles a ustedes esto de cómo vienen los cambios. Además de NBGL, lo que está haciendo para acompañar estos cambios, y como hace mucho que ya venimos haciendo desde el 2005, estamos trabajando con un concepto que es la certificación basado en riesgo, y este concepto, acompañando estos cambios y anticipándose, ha evolucionado a lo que actualmente tratamos de hacer, que es integrar la sustentabilidad en el área foco. Muchos de ustedes que han tenido auditorías de DNVGL en el último año, en el 2014, a finales del año, han podido experimentar esto de seleccionar el área foco ahora como un tema de gestión y asociándolo a cuestiones interesadas, basándose en una evaluación de materialidad y en el impacto del desempeño del negocio sustentable. Para eso hemos incorporado una herramienta de evaluación que permite evaluar cuáles son las distintas contribuciones hacia el área foco, en la elección del área foco desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y dicho esto, ¿cuáles son los impactos de esta versión 2015 de la ISO 14001 en los sistemas de gestión ambiental? ¿Qué significa esto para las organizaciones que vienen trabajando hoy con un sistema de gestión ambiental y en ISO 14001 y para las partes interesadas? Como decíamos antes, y creo que lo dije varias veces, espero no haber sido muy reiterativa, el impacto de los cambios va a variar enormemente entre las organizaciones en función de cómo está diseñado y de cómo está implementado el sistema de gestión ambiental, cuán maduro es, cómo ha sido evolucionando en el último tiempo, en los últimos años. Para algunas organizaciones estos cambios van a implicar cambios importantes en la forma de entender y gestionar, en otras van a implicar ajustes en procesos existentes. Y esto puede ocurrir que en la medida en que se estudie la necesidad de efectuar cambios sobre el sistema de gestión, existan puntos sobre los cuales las herramientas actuales ya están cumpliendo lo que pide el requisito 2015 o no, o que haya que revisarlos. Algunos requisitos que veníamos hablando hoy ya han sido incorporadas a las herramientas actuales como parte de la evaluación sistemática y evolución natural de los sistemas de gestión ambiental. Pero es importante, indistintamente de cuál sea, a medida que fueron escuchando y a medida que ya han ido analizando, hacer este ejercicio de empezar a identificar, evaluando la brecha, de cuáles son las situaciones particulares de los sistemas de gestión ambiental respecto a los requisitos 2015, a medida que se vayan acercando las fechas que presentábamos en la transparencia anterior, estas situaciones se van a ir aclarando cada vez más. Hay muchas preguntas, más preguntas que certezas probablemente, en la forma en la que se van a implementar y se van a auditar estos cambios. Y aún nos quedan, como decía antes, muchos desafíos. Este año va a ser un año muy interesante y productivo desde el punto de vista de la gestión ambiental. ¿Y qué hacer entonces con los sistemas actualmente funcionando? Nuestro primer consejo es mantener la estructura actual, no cambiar a no ser que se considere realmente necesario, evaluar las diferencias con las nuevas formas de trabajo y trazar un plan que sea ordenado, organizado y que les permita llegar hacia la estructura 2015. Agradecerles mucho a todos, placer haber estado hoy de este lado, esperemos que hayan quedado muchos del otro lado. Le agradecemos desde DNVGL a Ruth Cossack por la charla que nos dio en el día de hoy. Gracias. Los invitamos a ustedes a que puedan conocer un poco más sobre los entrenamientos que DNVGL está realizando en este programa de transición a través de la página web www.dnvba.com.ar. Les agradecemos su participación y esperamos que la información que se llevan de este webinar haya cubierto sus expectativas y ante cualquier necesidad estamos a su disposición. Que tengan buenos días.